Bienvenidos todos a De Ignorancia Sí que Sé. Estamos aquí en un nuevo capítulo en el que vamos a hablar sobre educación y en concreto sobre educación hoy de matemáticas, de física y de química, de las tres cosas, porque hoy vamos a hablar de una metodología nueva de la que se está comentando bastantes cosas en redes sociales, porque en la nueva ley, en la LOMLOE en España, se ha introducido este concepto por primera vez. Ahora hablaremos de si realmente el concepto es nuevo o simplemente el nombre es nuevo, pero hoy vamos a hablar de una cosa llamada situaciones de aprendizaje, que me parece el típico nombre burocrático que un burócrata le pone a las cosas, como cuando las casas eran, ¿cómo era? Soluciones habitacionales o algo por el estilo. Bueno, en fin, nombres de estos de burócratas, pero la clave es situaciones de aprendizaje en el día de hoy. Y es de lo que vamos a hablar. Vamos a decir qué es lo que es, vamos a decir si es realmente algo nuevo introducido en la educación y vamos a dar pues unos cuantos ejemplos de estas situaciones de aprendizaje, porque digamos que yo veo que la comunidad está dividida entre los que dicen, pero si esto ya lo hacíamos, y los que dicen, ¿y esto qué es? ¿Y esto cómo se hace? ¿No? Entonces vamos a tratar de arrojar un poco de luz sobre este asunto. Y para ello cuento con los ignorantenautas de siempre, que son, como siempre, Víctor Marco, que es físico, profesor de matemáticas en el IES El Grado de Valencia. Muy buenas, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas, Alberto, genial. Perfectamente situado para aprender. Bueno, como ya he hecho el spoiler, ya he dicho que esa era la cosa de la que íbamos a hablar. Sí, ya, lo sé, pero había pensado. Y además, digo, agradecido que me presenté primero, porque si no, Javi iba a decir una mejor. Entonces, no. Para un día que te la has pensado, resulta que yo te hago el spoiler. Qué barbaridad. Cuando has empezado digo, ya está, ya no tiene sentido. Y ya lo estáis oyendo ahí, tenemos a Javier Vargas, que es el señor de los juegos de palabras, físico también y profesor de física y química en el IES Playa de San Juan de Alicante. Muy buenas, Javi. Muy buenas, Alberto. Hoy me quito el sombrero ante Víctor, no tenía nada preparado y ha salvado la situación muy dignamente. Fantástico. Entonces, realmente lo importante de este capítulo de Ignorancia Sí que Sé ya ha ocurrido, ¿no? Todo lo demás sí, es contingente. El resto es mero trámite. Vale, a ver, pues entonces, vamos a entrar en harina, porque este es uno de estos programas que yo creo que un ciudadano que no esté metido dentro del mundo de la educación lee el título y dice, ¿esta gente de qué narices va a hablar? ¿Qué es esto? ¿Situaciones de aprendizaje? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, vamos a explicar, pues, qué es esta cosa de una situación de aprendizaje. ¿Alguno de los dos se atreve a ir con la definición? Bueno, Javi tiene la general, ¿no? Creo que... Sí. Pues tírale. Pues, a ver, la definición general de situación de aprendizaje válida para cualquier materia, porque luego los currículos lo que hacen es especificar dentro de cada materia el tipo de situaciones de aprendizaje que se pueden hacer. Digamos que nos dan algunas pautas o algunos ejemplos en la legislación. Uh-huh. Pero la definición general sería que son aquellas situaciones y actividades que implican el despliegue por parte del alumnado de actuaciones asociadas a las competencias específicas y a las competencias clave y que contribuyen a su adquisición y desarrollo. Vale. O sea, son una cosa que te permite aprender. Sí, básicamente. Es decir, nosotros tenemos que ahora mismo la ley está centrada en las competencias específicas de cada asignatura. Esas competencias específicas son las que dicen qué cosas debe saber hacer el alumno, a grandes rasgos, y las situaciones de aprendizaje lo que deben hacer es movilizar esos conocimientos para que terminen de adquirir esas competencias específicas, ¿vale? Ahora, no se pueden movilizar esas competencias específicas sin tener unos contenidos que nos permitan, pues, desarrollarlas. Entonces ahí es en donde entran en juego los saberes básicos que es como se llama ahora a lo que antes llamábamos contenidos. Vale, pero entonces entiendo que estas situaciones de aprendizaje no dejan de ser, pues, una especie como de aplicación práctica o de ejercicio en el que no solo entra en juego un contenido específico de una asignatura, sino que entran en juego pues otras habilidades que el alumno tiene que trabajar, ¿no? ¿Me equivoco? Sí, básicamente es eso. Y también se suele hacer hincapié en que, a ser posible, las situaciones de aprendizaje deben de poner en contexto lo que se está aprendiendo en cada materia. Quiero decir, ahora luego hablaremos de las de física y química y en física y química pues uno de los ejemplos típicos es poner un problema. Pero claro, ese problema no me vale que sea calcula la velocidad de un objeto que se mueve en este tiempo, se traslada de esta posición a esta otra posición.
porque ahí no estás poniéndole contexto, sino que tienes que ser un enunciado en donde a partir del contexto tú tengas que deducir los datos que son importantes y entonces ya razonar el tipo de movimiento que tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. O sea, se espera que sea algo más contextualizado. Vale, entonces, en este sentido, no son algo novedoso en la educación, simplemente es una cosa que ya veníamos utilizando a la que le hemos puesto este nombre un poquito neutro, ¿no? Básicamente. Sí, porque en realidad la mayoría de profesores de física y química, y entiendo que en matemáticas también se hace muy a menudo el tema, porque ya estuvimos hablando de esto en el tema de la resolución de problemas, vamos, lo habitual es que pongas en contexto las cosas que tú haces. A lo mejor no en todos y cada uno de los ejercicios, igual resuelves un par de ejercicios que son más ejercicios y no problemas, en donde muestras la situación o muestras la forma de trabajar dentro de lo que acabas de ver, pero luego ya empiezas a contextualizarlo porque es la forma en la que te interesa que los alumnos aprendan a resolverlo. Claro, esa es otra cosa. La ley, ahora que introduce esta especie de nueva nomenclatura, dice cuándo hay que utilizar esto, pone una especie como de estadística de 1 de cada 5 ejercicios tiene que ser una situación de aprendizaje o algo así, o no dice nada en ese sentido. En este sentido no dice nada, pero sí que cuando hacemos las programaciones deben estar especificadas las situaciones de aprendizaje que nosotros queremos hacer. Vale. O por lo menos un hilo a grandes rasgos de las situaciones de aprendizaje, y luego en las programaciones de aula de cada profesor pues debemos de escribir qué situaciones hemos utilizado, etc. Víctor, sí, ¿qué quieres? Sí, yo creo que también aquí hay un problema de interpretación, porque yo he visto gente, y yo en algunas unidades también lo he interpretado así, que incluso una misma unidad puede ser una situación de aprendizaje, o sea, a nivel macro. Con luego... ¿Qué quieres decir con unidad exactamente? ¿Como un tema? Una unidad es lo que antes era un tema, ¿no? Vale. Entonces tú puedes ser... Toda tu unidad es una situación de aprendizaje que se va hilando a través de las pequeñas situaciones de aprendizaje de cada día. O simplemente tú tienes un tema así general y un día a la semana haces una situación de aprendizaje. Y luego la gente que se lo ha currado mucho, pues te hace una cada día. Todo depende de a qué nivel vas a interpretar la situación de aprendizaje. Para mí es cualquier situación en la que se aprende, por la propia definición, pero depende de la calidad del contenido. Si quieres un contenido muy profundo, como dice Javi, con mucho contexto, pues te llevará más tiempo y puede ser que una te ocupe una semana. Vale, pero entonces, si la definición es tan general, que puede ser, digamos, una actividad o un ejercicio concreto, o puede ser toda una unidad, mi pregunta, que quizá es un poco inocente, es ¿para qué se introduce este concepto? Porque quiero decir, los conceptos muy, muy generales no parece que te ayuden mucho a estructurar tu forma de enseñar. ¿Se introduce solo para que la gente tenga en mente que debe introducir las competencias clave dentro del aprendizaje y no solo los saberes específicos y todo esto? Sí, yo creo que es una forma ya de darle nombre a algo que ya desde hace unas décadas se viene trabajando, que es una forma distinta de enseñar. De no enseñar simplemente con una mera transmisión de conocimientos, sino que nos sentamos con los alumnos a pensar qué está pasando ahí y qué podemos sacar de ello. Ahora hablaremos de situaciones de aprendizaje. Tenemos desde las muy elaboradas a cosas más sencillas. No sé, tampoco pensemos que hay que pegarse una currada de ejercicios súper extraños. Si tú, un ejercicio de una ecuación de segundo grado, si más allá de simplemente hacer el ejercicio, te pones, por ejemplo, a preguntarles a los alumnos, ¿de dónde viene esta fórmula? ¿Podemos intentar deducirla? ¿Podemos ir, por ejemplo, de atrás adelante para comprobar que es cierta? Eso ya se transforma en una situación de aprendizaje. Si hay algo más allá que la mecanización de aplicar la A, la B y la C y todo esto. Vale. Pues si quieres, Javi, dinos cómo se concreta esto en el área de física y química, y luego te pregunto a ti, Víctor, cómo se concreta esto en el área de matemáticas, y así ya tenemos, digamos, la parte de definiciones formales cubierta. Vale, pues en el área de física y química se dice que en el caso de física y química las situaciones de aprendizaje deben proponer un problema real o potencial cuyas tareas impliquen las capacidades y las actuaciones referidas en las competencias específicas. Resolver problemas, razonar siguiendo la metodología científica, predecir el comportamiento de los sistemas físicos aplicando modelos de física y química, manejar la simbología científica y sus representaciones, interpretar y comunicar mensajes científicos. Si te fijas, prácticamente cualquier cosa que haga yo en clase es una situación de aprendizaje, de acuerdo a esta definición. Claro. Es que incluso preguntarles a los estudiantes si creen que el horóscopo funciona es una situación de aprendizaje, ¿no? Efectivamente, porque es que es todo lo que hacemos, resolver problemas, analizar fenómenos cotidianos, hacer pequeñas investigaciones. Es que cualquier profesor de física y química lleva ya mucho tiempo haciendo situaciones de aprendizaje.
O sea que digamos que seguramente la gente que se está quejando de esta especie de burocratización del lenguaje, bueno, pues no tiene por qué estar tan enfadada porque en el fondo no tiene que hacer nada muy nuevo. Simplemente sí que es verdad que da un poco de rabia que se le pongan estos nombres ampulosos y como muy neutros a cosas que en realidad son muy normales, ¿no? Pero... Sí que es cierto que en cuanto a burocracia se nos han añadido cosas. Quiero decir, antes esto ya lo hacíamos, pero yo en la programación no tenía que decir dentro de esta unidad voy a hacer esta actividad en concreto. Claro. Nosotros poníamos una temporalización, qué contenidos íbamos a trabajar, qué metodología a grandes rasgos íbamos a seguir, pero ahora sí que se nos pide, o por lo menos a mi centro nos ha llegado desde inspección que tenemos que especificar las situaciones de aprendizaje que vamos a hacer dentro de cada unidad. Entonces, claro, eso hace que en la parte burocrática, aunque eso de normal ya lo hacíamos, pero ahora tenemos que ponerlo por escrito, de una manera más formal, y quieras que no, pues pierdes más tiempo con la burocracia. Claro. La burocratización general de la vida, sí. Bueno, en el futuro es bastante probable, esto, profesores del mundo, y preparándolo, probablemente tendréis que demostrar que vuestros alumnos están vivos, porque de lo contrario, ¿cómo vais a dar clase a gente que no está viva, no? Quiero decir, y preparando los papeles, porque es bastante posible que os lo pidan en los próximos años. Pero es que es tal cual. El problema de la legislación de esto es que yo tengo sentimientos encontrados. Por un lado, cuando lo leí dije, vale, ya es oficial que se tiene que dar clase como yo lo estaba haciendo. Entonces, genial. El problema es que ahora me toca poner por escrito todo esto. Y ese tiempo que gasto en hacer eso podría crear nuevas situaciones de aprendizaje. Claro, entonces, no me ha permitido avanzar más porque he tenido que pasar por escrito algo que yo, pues lo escribía en un papel, en una libretita, iba a clase y lo trabajaba. Y la gente que no hacía esto, ahora encima les obligan, tampoco lo van a hacer de buenas ganas. Entonces... ha cabreado, digamos, a mucha gente. Por eso hay tantas voces críticas por todos los lados. Sí, entiendo. Pero bueno, una vez ya estén documentadas pues, y pasadas al papel, pues bueno, pues iremos avanzando en lo que hay. Ya, el problema de la burocratización, yo no soy... O sea, yo creo que la burocracia es necesaria para la vida, ¿eh? O sea, quiero decir, la vida en sociedad es imposible sin burocracia. Pero la excesiva burocracia como que fosiliza las actuaciones, ¿no? En el momento en que tú tengas puestas por escritas ciertas situaciones de aprendizaje, pues igual si al año siguiente no tienes tiempo, vas simplemente a copiar las mismas y se acabó. Y eso de alguna manera te desincentiva a inventar cosas nuevas, ¿no? Claro. Porque, como tú dices, estás demasiado ocupado haciendo papeles como para hacer otras cosas. En fin, Víctor, cuéntanos cuál es la concretización de este concepto en matemáticas. ¿Quieres que la lea o quieres que diga lo mismo que Javi y donde ponía física ponemos matemáticamente? La leo. Vale. Haz lo que te parezca más apropiado. Tú tienes libertad de cátedra en este podcast. Vale, pues lo voy a leer porque es más divertido. En el caso de las matemáticas, las situaciones de aprendizaje deben proponer una problemática real o potencial cuyas tareas impliquen las capacidades y las actuaciones referidas en las competencias específicas, resolver problemas, razonar matemáticamente y establecer conexiones, modelizar y aplicar a la realidad las herramientas matemáticas, implementar algoritmos y métodos del pensamiento computacional, manejar simbolismo matemático y sus representaciones, comunicar con lenguaje matemático y sobre las matemáticas. ¿Se ve el paralelismo o no se ve? Los oyentes que ahora pasen 10 segundos atrás o 20 y vean... Vale, ahora, bromas aparte... Me gusta que esté esto formalizado, pero veo un problema, y no sé si vosotros también lo veis. En el caso de Javi, de la física, veo lógico el contexto real, porque la física no es más que la matemática aplicada a la realidad física, a la naturaleza. Pero la matemática no solo es la herramienta aplicada a, como dice aquí, problemas reales, o a modelizar. La matemática también tiene que ser estudiada a sí misma, que es lo que llamamos la epistemología de la matemática. Sí. Y aquí se lo han dejado. Que es otro tema candente en redes, es ¿tienen que todas las situaciones de aprendizaje de matemáticas ser aplicables? Yo opino que no. Claro, es verdad. La matemática como una ciencia prácticamente del todo abstracta, como de un forma arte natural debería... Exacto, como un arte, como yo defendí en la radio el otro día, y aquí también lo hemos defendido. Debería una de sus actividades debería ser pensar sobre sí misma, ¿no? Correcto. Porque precisamente es una ciencia o un arte extremadamente abstracto. Claro, si vamos a crear una situación de aprendizaje aplicado a física, por ejemplo, donde se use una ecuación de segundo grado, donde se vean que los cortes con el eje son cuando la pelota sale o cae al suelo, ¿vale?
Pero luego tienes que entender por qué es una ecuación de segundo grado, por qué tiene soluciones, por qué a veces parece que, que tiene dos y les engañamos y les decimos que no tiene solución, o no tiene solución real, o por qué esa fórmula funciona, una pequeña demostración o comprobación. ¿Cómo de general es esa fórmula? Porque si luego la A vale 0, se transforma en primer grado, pero luego la A está dividiendo en la fórmula. ¡Ostras! Ya no es tan general esa fórmula. Es una fórmula que solo vale para segundo grado, no acoge a primer grado. Pues eso son cosas que es el estudio de la matemática en sí misma, y son necesarias. Y ahí no lo refleja la situación de aprendizaje. Yo ahí tengo esa espinita. Bueno, pero que no esté reflejado por la letra de forma estricta no significa que no se pueda hacer o que tú no lo puedas plantear como situación de aprendizaje. Yo creo que si lo argumentas de forma adecuada, yo creo que se entiende, ¿no? Sí, a ver, sí que te dice, cuando dice manejar simbolismo matemático o el pensamiento computacional, ahí evidentemente no estamos hablando de tecnología, estamos hablando del pensamiento computacional de nuestra propia mente. Eso es. Ahí quiero entender, porque al final la matemática es la racionalización de nuestros pensamientos, que por ahí tiramos, por ahí sacamos el tema de la epistemología. Pero bueno, podría estar un poquito más claro. Sí, efectivamente. Bueno, yo creo que esto refleja que esta definición la han hecho pedagogos y políticos y no matemáticos, ¿no? O sea, creo que eso lo tiene mucho más en mente un matemático, porque el matemático se da cuenta de que las matemáticas deben reflexionar sobre las matemáticas, pero a lo mejor es algo un poco específico de gente que está metida en el mundo de las mates. Sí. Hay otra cosa que estábamos comentando antes, fuera de micro, y es que estas situaciones de aprendizaje incluyen muchas cosas, ¿no? A priori, pues incluyen movilizar los aprendizajes, movilizar las competencias clave, movilizar actitudes y valores, y tampoco pensamos que sea necesario que incluya todas estas cosas, ¿no? Una situación de aprendizaje. Una situación de aprendizaje puede ser perfectamente buena incluyendo solo 2 de estos elementos, o 3, no hace falta que los incluya todos, ¿no? Correcto, sí. Sí, porque además es que es inviable. Y yo creo que es algo de lo que pecan siempre mucho las leyes educativas, ¿no? O a lo mejor nuestra mala interpretación de competencias básicas, esta y esta, pues venga, vamos a hacerlas todas. No, si la idea es que durante el curso tú hayas conseguido pues una situación que por su contexto y modelización hable de ciertos valores éticos, pues venga, clic, ya tenemos el check de eso. Otro día es razonamiento puro, hemos demostrado la ecuación de segundo grado y cosas así. Pero a veces se malinterpreta, sobre todo cuando la gente va a oposiciones y quiere preparar esto, quiere que vean todos los que saben hacer, ¿no? Porque al final es lo que se pretende, ¿no? En unas oposiciones. Pero luego el mundo real es el mundo real y no hace falta hacerlo todo. No, bueno, y de hecho en las oposiciones suceden otro tipo de cosas, como por ejemplo que gente que esté en el tribunal y que sea excesivamente celosa te puede decir, oye, que de 5 cosas que podías incluir en esta situación de aprendizaje has puesto solo 4. Mal, negativo, ¿no? O sea, quiero decir, eso es exceso de celo y es mala praxis por parte de esa persona, no es que la definición sea errónea. Por cierto, ahora que has comentado lo de los valores, me ha venido a la cabeza un meme muy bonito, muy bonito, que descubrí ayer, en el que aparece un hermoso problema de matemáticas que, no sé, someto a vuestra consideración. Aparecen Laura, Juanito y Claudia y frente a ellos hay una mesa con 2 manzanas y un cuchillo. Y abajo pone Laura, Juanito y Claudia quieren comerse exactamente la misma cantidad de estas manzanas. ¿Cómo lo harías utilizando un solo tajo de este cuchillo? Entonces me parece un problema con muchas soluciones posibles y creo que el asunto de los valores pues entra en juego en ese problema. Me parece que la persona que inventó ese problema no había pensado lo suficiente. No pensó en la solución más obvia, ¿no? Efectivamente. Entonces, bueno, este yo es una situación de aprendizaje que propongo que utilicéis en clase. Pero, como yo no soy un profesional de la educación, seguramente vosotros tendréis algunas propuestas mejores que esta. Así que, si os parece, pues vamos a repasar pues unos ejemplos de situaciones de aprendizaje que vosotros hayáis usado o que os parezcan interesantes. Y vamos a empezar, si queréis, con una de mates. Víctor, cuéntanos Venga, vale. alguna cosa que te parezca guay. Ostras, es que no puedo quitarme de la cabeza la imagen del meme. Es maravilloso. Bueno, el meme tenía eso y debajo tenía el meme del monito este que
mira así como para un lado, como si alguien le está mirando, y luego mira para adelante disimulando. Sí, la voy a buscar para bachillerato, porque ahí creo que pueden pillar la ironía. Vale, pues mira, yo voy a empezar por una de situación real, ¿vale? Real, bueno, todo lo que podamos entender por real. Y es importante, la situación de aprendizaje tienen que tener títulos muy rimbombantes. Títulos que capten la atención de nuestros... Sí, eso no lo hemos dicho. Que capten la atención de nuestros alumnos. Yo propongo Einstein estaba equivocado. Es una cosa que no se ha hecho nunca. Se me acaba de ocurrir ahora. Es una frase que es la primera vez que la oigo, Alberto. Te la voy a copiar. Bueno, claro, esto es creatividad pura, de ignorancia, sí que sí. Me encanta. Vale, y es... ¿Cuál es la mejor estrategia para ganar al 21? Y eso lo pondríamos en la pizarra para captar. Porque el 21, con eso el 21, para los que somos unos completos ignorantes, por favor, ¿qué es el 21? Sí, ahora lo especificaría porque no estoy hablando ni de cartas, de póker ni de blackjack. Estoy hablando del juego de baloncesto el 21, que yo creo que los que tenemos cierta edad hemos jugado, ¿no? Lo explico. Vale. El 21 consiste en que los jugadores, alrededor de una sola canasta, por turnos, van lanzando. Pueden lanzar canastas de 2, según donde decidimos que está la distancia del radio para la canasta de 2, y canastas de 3. Vale. Cada vez que se falla, se coge el rebote otra persona. Si aciertas, puedes volver a tirar. El primero que su suma de puntos llega a 21, ha ganado. Fácil, sencillo de explicar. Se puede hacer una situación de aprendizaje de educación física con esto también y hacer ya un crossover. Vale, entonces lo que se les pregunta es... Primero, la idea es una situación que vas construyendo el problema a base de preguntas. La primera pregunta es, una vez ya explicado el juego, ¿de cuántas formas puedes llegar a 21 sumando doses y treses? Ostras. Claro, porque no hay una forma única. Entonces, lo primero, ya con esto estás trabajando la combinatoria. Es, ¿de cuántas formas puedo sumar? Una cosa, bueno, puede haber una pregunta previa, es, ¿puedo llegar sin usar algún tipo de tiro? Esta es muy básica, pero claro, hay que darse cuenta que 21 es impar y necesitarás al menos un 3. Entonces, partimos de que una canasta de 3 tiene que haber y luego de 2. La cosa es si te conviene más de 3. Víctor, dime. Entiendo que tienes que llegar a 21 justos, entonces. Yo pensaba que podías ir con de 2 y llegar a 22 y habías ganado igual. No, tiene que ser 21 justos. Por eso implica, claro. Entonces, se cogen y primero se cuentan situaciones, se cuentan casos. ¿Cuántos hay? Y claro, puedes decir, ¿cuál es la mejor estrategia? Alguien podría pensar, da igual, todas suman 21. No, porque no es lo mismo tirar de 2 que de 3. No tiene la misma dificultad. Entonces, la segunda pregunta es evidente que tirar de 3 es más difícil. Pero ¿cuánto más difícil? Para saber de todos nuestros caminos, ¿cuál es el óptimo para llegar a 21? Entonces, ahí entra la parte modelizadora de la matemática. ¿Cómo podemos medir la dificultad o facilidad de tirar de 2 o de 3? Y entonces generamos la necesidad de medir esa dificultad. ¿Cómo lo hacemos? Con probabilidad o con estadística. Vale. Nos llevamos a los chavales al patio a lanzar muchas canastas de 2 y muchas canastas de 3. Y hacemos un estudio y sacamos la probabilidad de encestar de 2 y de encestar de 3. Y ya con esa medida nuestra de esa dificultad retomamos todos nuestros caminos y calculamos la probabilidad de llegar a 21 con los 2s, con los 3s o con cualquier encadenamiento de ellos. Y el que nos dé la medida más alta debería ser el camino más óptimo. Ostras, qué guay. Pues sí que es verdad que además se puede hacer un crossover fácil, ¿no? Porque para hacer la medida experimental, cuidado que aquí estás haciendo matemáticas experimentales, ¿eh? Estás entrando en un terreno peligroso. Empieza con el fácil, la chula vino después. Porque para hacer esa medida de la probabilidad, pues tienes que irte efectivamente al patio y tal, claro. Y a lo mejor puedes incluso hablar con el profe de educación física para hacerlo, sí. Y luego aún podríamos llevar más lejos, porque tú ya has sacado, no sé, no he hecho los cálculos, ¿cuántos caminos tienes? El de 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3. Luego, hacerles pensar, ¿importa que el 3 esté por el medio? Porque claro, pueden pensar que no. Luego la matemática, por la propiedad conmutativa del producto de esas probabilidades, da igual dónde esté el 3. Al menos de forma teórica. Luego podemos pensar cómo de cansados estemos cuando vayamos a encestar ese 3, que es más difícil. Pero bueno, ya sería meternos en un modelo más complejo. Que también es interesante comentarlo. Vamos a hacer un modelo. El modelo puede mejorarse. El modelo puede tener en cuenta que no es mismo lanzar de 3 al principio, que no estás cansado, que lanzar de 3 al final. Y eso habría que hacerlo con un estudio de probabilidad de lanzar de 3 con el paso del tiempo. Pero bueno, ya nos meteríamos en probabilidades más complejas. Pero es que luego, una vez ya se ha sacado que parece ser que el camino 14, que era 2, 2, 2, 3, 3, el que sea, es el óptimo. Luego se puede jugar muchas veces y ver, con un estudio de un N bastante alto durante varios años,
¿cuál es el camino que experimentalmente ha demostrado ser el óptimo? Y entonces veremos si nuestro modelo ha representado la realidad o no. Y si podemos decir que es una ley, la ley del 21. Si no, pues nada, fracasó. Madre mía, pero eso sería muy bonito, ¿eh? O sea, quiero decir, aprovechar... Eso es trabajar ciencia, eso es el método científico. Aprovechar la experiencia de varios años en tu centro, en la clase de educación física, si es que introducen este juego en algún momento, para ir cogiendo estadística y al cabo de 5 o 6 años decir, hey, que experimentalmente tenemos unos resultados. Sí, que parece ser que lanzar 10 veces con 2 y tantas con 3 es la mejor forma. También es verdad que la edad de las personas puede influir, porque si tú este ejercicio lo haces con chavales de bachillerato, no es lo mismo que si la medida se hace con gente de primero de la ESO o algo por el estilo. Es muy distinto. Sí, el objetivo de la situación es que vean que la matemática crea modelos y que el modelo puede ser bueno, a lo mejor, como tú dices, para cierta edad, pero fracasa en otro rango de edades. Y con esto ya es que puedes hablar de mil cosas, como la gente que intenta usar las ecuaciones de Einstein para cosas más allá de la velocidad de la luz. Es que entonces el modelo no funciona ahí. Me parece en ese sentido muy educativo, porque de alguna forma le elimina este velo de verdad absoluta que la ciencia tiene a veces, ¿no? Exacto. Y está muy bien. Me parece muy, muy interesante. Javi, ¿vamos a ir con alguna situación de aprendizaje de física, por ejemplo? Vale. Yo os voy a plantear 2 situaciones muy diferentes. La primera va a ser muy cortita. Es una cosa que en una clase de sobra se puede hacer en una sola sesión. Y la otra que os voy a plantear es tipo unidad didáctica, como decía Víctor al principio del programa, que puedes elaborar toda una unidad en torno a una única situación de aprendizaje con pequeñas subsituaciones de aprendizaje a lo largo del camino. Vale. Entonces os cuento primero la cortita, que está planteada para segundo de bachillerato. ¿Vale? Yo les empiezo dando un texto con una historieta sobre 2 personajes, que eso creo que es primicia en el programa. Yo tengo 2 personajes creados que muchas veces los problemas que me invento son cosas que les pasan a estos 2 personajes, que son el profesor Saverius Holmes y su poco avispado estudiante Magnus Ficus. Entonces... Me parece fantástico. Tus clases tienen lore, Javi. Sí. Me parece fantástico. Poco a poco, cada año vamos ampliando el lore de estos personajes. De hecho, para el año que viene estoy planteándome añadir algún personaje nuevo y eso. Bueno, la cuestión es que yo aquí les doy algunos datos. Les digo, esto es para segundo de bachillerato, por cierto, cuando estamos trabajando campo gravitatorio. Y yo les doy algunos datos de cosas que ellos no saben porque no forma parte de los contenidos de la asignatura. Y se los doy a propósito sabiendo que ellos no tienen por qué conocerlos. Entonces yo les digo que se sabe que la masa de una estrella está relacionada con su luminosidad, porque cuanto mayor es la masa de la estrella, más se puede compactar y eso hace que aumenten las reacciones de fusión y por tanto emite más brillo y también se gasta más rápidamente la masa de la estrella. Entonces podemos estimar la masa de objetos estelares a partir de su luminosidad. Y eso incluye a las galaxias. Podemos dar una masa estimada en base a su luminosidad, porque contamos con que la mayor parte de la masa de una galaxia van a ser estrellas. Entonces, aquí Magnus Ficus coge y, utilizando este método, estima la masa de una galaxia en 2,6 por 10 elevado a 12 masas solares. Vale. Y luego se dan cuenta de que a 40 kiloparsecs del centro de la galaxia hay un cúmulo que está orbitando alrededor de la galaxia. Y cogen y miden su velocidad de órbita. Y les sale 1180 kilómetros por segundo. Entonces, la historia continúa y les digo que tras comprobar las medidas con diferentes técnicas y utilizando instrumentos distintos, se encuentran que en todos los casos tienen los mismos resultados, pero a ellos les han parecido sorprendentes. Entonces Magnus Ficus se va a consultar con el profesor Saverius Holmes y el profesor le dice que no ha hecho nada mal, que las medidas que ha hecho son correctas y le proporciona una gráfica de velocidad en función de distancia para que compare sus medidas con esa gráfica. Y en esa gráfica se ven 2 curvas. Una curva que sube y luego se mantiene más o menos constante y otra curva que sube y luego decrece poco a poco. Entonces, ya veo por dónde vas. Luego vienen las preguntas. Las 2 preguntas que les hago es, primero, explica por qué las medidas iniciales de Magnus le resultaron sorprendentes y si se llega a la misma conclusión a partir de la gráfica. ¿Vale? La idea es que aquí lo que tienen que hacer es, esto lo suelo plantear muy al principio de curso, porque lo único que necesitan es saber cómo calcular la velocidad orbital. Y para la velocidad orbital lo único que necesitan es la masa del objeto central y la distancia a la que está orbitando el objeto. Entonces, si tratan de calcular la velocidad orbital utilizando los datos de la masa y del radio que han medido, se encuentran con que la velocidad orbital debería de ser bastante más baja de lo que luego han medido. Y luego, al compararlo con las 2 gráficas,
se dan cuenta de que efectivamente entre las dos gráficas hay una diferencia en la velocidad para cada radio. Que hay una gráfica que les da una velocidad más alta y otra que les da una velocidad más baja. Y la segunda pregunta es, propone hipótesis acerca de cuál puede ser la causa de esta discrepancia. Vamos, Y que ahí- les estás hablando de los tests clásicos de materia oscura. Efectivamente. Entonces, yo ahí les admito cualquier hipótesis, obviamente. Me pueden hablar de gravedad modificada, que no hemos hecho bien las medidas, que a lo mejor hay un agujero negro enorme que no estamos viendo. Pero la idea es que a partir de las conclusiones que ellos saquen del ejercicio, pues coger e introducir el concepto de materia oscura y mencionarles que esto es una versión ficticia de la versión histórica en cómo se introdujo el concepto de materia oscura. Claramente la Y eso- situación se esta llama es- Einstein estaba equivocado. No, la situación yo la llamo la galaxia misteriosa, pero puede ser Qué que le chulo, cambie el tío. nombre. No, como aquí Qué chulo. todavía no hemos llegado todavía a ver relatividad ni nada, que es todo física newtoniana, todavía no les metería el título de Einstein. Vale, entonces, esta entiendo que es la breve, la que se Esta puede es la hacer breve. incluso... Esta es la breve. Vale. La gracia también está en que esta es la primera vez que oyen hablar de kiloparsecs. Les doy la masa de la galaxia en masas solares, pero no les doy los datos para hacer esa conversión. Es decir, parte del ejercicio, y yo eso se lo cuento cuando les doy la actividad, es que quiero que ellos busquen, les dejo utilizar los móviles para que busquen esta información, que busquen cuál es la conversión y que hagan la conversión a unidades del sistema internacional para que luego las medidas sean todas compatibles entre sí. Vale. Entonces, al de mismo acuerdo. tiempo estamos trabajando pues cambio de unidades, pero no los típicos, sino que tienen que buscar estos cambios de unidades que no han trabajado en su vida, pero que en el fondo son las unidades habituales en las que se trabaja dentro de astrofísica y de astronomía. Una pregunta que me viene... Bueno, ¿esto lo has implementado en clase? ¿Lo has trabajado ya? ¿Tienes medidas experimentales? O... Sí, esta es la versión que he utilizado este año. Otros años lo Vale. he hecho también, pero lo que he hecho ha sido tener las preguntas más desglosadas. Es decir, ponerles primero una pregunta que sea, busca en internet de cómo son estos cambios de unidades y exprésalo todo en sistema internacional. Y luego, calcula cuál debería de ser la velocidad orbital con los datos que tienen. O sea, se lo he puesto todo como mucho más desglosadito, pero este año quería probar a ver cómo funcionaba, dándoles la pregunta de manera un poco más abierta para que ellos tengan que sacar conclusiones. Porque si esto me lo razonaban correctamente, me ha parecido que sería más enriquecedor. Pero sí que es cierto que, y creo que por ahí va tu pregunta, no ha habido tanta cantidad de alumnos que han llegado a las conclusiones acertadas planteándolo de esta manera como planteándolo de forma más desglosada. Les ha costado más así, obviamente. Claro, no, simplemente mi comentario era que hay una distancia entre un ejercicio como este una situación de aprendizaje como este que planteas y los típicos ejercicios súper mecánicos que son de aplicación de directamente lo que has aprendido. Hay una distancia larga. Entonces, ¿cuánto crees que les cuesta salvar esa distancia, ¿no? a los estudiantes si están más acostumbrados a cosas un poquito más de sota caballo rey? Claro, cuando están acostumbrados a cosas muy, digamos, mecánicas o a los ejercicios tipo, etcétera, pues esto les cuesta mucho. Y de hecho, tenía algunos alumnos que sí que enseguida se dieron cuenta de por dónde tenían que afrontar el problema, pero hubo otros que tuve que acercarme y echarles una mano y darles alguna pista, que tampoco hay nada de malo en ello. Pero tuve que acercarme y decirles, a ver, aquí lo que estamos hablando es de velocidades de órbita, que es lo que les ha llamado la atención. Y tú has visto cómo calcular una velocidad de órbita. Pues prueba por ahí a ver hasta dónde llegas. Y ya con esa pista lo normal es que al menos la primera parte sean capaces de sacarla, escoger y calcular y decir... Claro, a partir de la velocidad de órbita lo pueden hacer de muchas maneras. Pueden calcular la velocidad de órbita y darse cuenta de que es demasiado alta, la experimental comparada con la teórica. O pueden coger y calcular la masa a partir de la velocidad de órbita y darse cuenta de que la masa debería ser más grande de lo que es. O sea, dependiendo de cómo jueguen con la expresión de matemática de la velocidad de órbita, pueden responder al ejercicio de distintas maneras. Vale, entiendo. ¿Y la otra situación que decías, la quieres comentar ahora mismo o vamos a una de matemáticas y así variamos un poquito? Pues si queréis vamos a hacer una de mates y luego ya pasamos a la otra. Vale, pues Víctor, danos algún otro ejemplo de cosas que hagas en mates. Sí, pero quería comentar una cosa que me ha gustado de los personajes de Javi, que el Magnus Ficus era, que representa muy bien, o sea, el chaval hace unas medidas que están bien,
pero claro, no cuadran con la realidad y hay que interpretar. Y esto me hace pensar la cantidad de veces que un alumno, sin equivocarse o equivocándose, no le sale bien un ejercicio y en vez de reflexionar sobre qué está mal, si está mal el enunciado o está mal lo que sea, dicen, pero lo tengo bien hecho el cálculo, como si lo más importante fuera el cálculo, cuando lo importante es la discrepancia, que es lo que nos hace avanzar. Y tenemos súper marcado a fuego que nos han enseñado a hacer ejercicios, lo importante es que el ejercicio esté bien hecho y yo no me haya equivocado en la multiplicación, la división o la derivada. No importa que el resultado sea correcto o no, o esté en discrepancia. Solo importa el proceso. Y eso es muy grave. Sí, estoy de acuerdo, A ver, en mi opinión, ambas cosas son importantes. Cuando uno es un científico, tiene que hacer bien los números. Correcto. Pero la ciencia no está en hacer bien los números. Eso es algo que, bueno, salvo que el cálculo sea muy complicado, a menudo lo podría hacer incluso una máquina. La ciencia está en la interpretación de esos números, ¿no? Es que una vez me pasó con un alumno que no sé si se equivocó o el enunciado estaba mal, pero le salía que las libretas y bolis que compraba en un sistema de ecuaciones le salía menos 2/3. Y yo le decía, algo está mal ahí, vamos a pensar. Pero yo el cálculo lo he hecho bien, ¿verdad? Digo, estaba empeñado y enrocado en que le dijera si el cálculo era correcto. Y dices, pero el problema no es ese. No, además, es que era un problema, creo que estaba mal el enunciado, entonces no querían salir de ahí, solo querían saber si sus cálculos estaban bien. Que lo entiendo, querían asegurarse que lo que habían aprendido seguía ahí bien. Y claro, eso no hace avanzar la ciencia, ¿no? Es como, no, esta ley está bien. No, es la naturaleza la que se está equivocando. Sí, es curioso, ¿no? Es tener un poco el sentido común secuestrado por el método. Sí. Como el método es hacer bien el cálculo, el sentido común es irrelevante, ¿no? Sí, eso me recuerda a un profesor que decía que en una sinfonía, en una sonata Beethoven se había equivocado porque se salía del planning de lo que era la forma sonata. Ay, madre. Que Beethoven ahí este compás no tenía que haberlo escrito. Digo, sí, señor. Vaya usted a Beethoven y dígaselo. Y cerramos la puerta y a ver quién sigue vivo 5 minutos después. Sublime. Venga, pues ahora, después de... Perdona por el break, es que me necesitaba decirlo. Que va, está muy bien. Hemos hecho una de que podríamos ver la visión modelizadora de la matemática y ahora vienen pues las que me molan a mí. Las de la matemática estudiándose así. Antes no he dicho de qué curso podría ser la de probabilidad. En realidad te vale como aplicación, como es modelización, te vale para cualquier curso que vayas a estudiar probabilidad de la ESO. Yo lo haría en un tercero o cuarto de la ESO. Vale. Depende, bueno, si son aplicadas académicas, ahora que va a cambiar, pues bueno, según lo que te diga el currículum. Esta es sobre el teorema de Pitágoras. Entonces, podemos darle dos utilidades a esta situación. Si la vas a introducir por primera vez, que, ojo, ya lo dijimos en el capítulo de geometría, con la LOMCE Pitágoras se da en segundo de la ESO, pero todo el mundo lo hace en primero, porque está en los libros. Vale. Si vamos a seguir haciendo esto, vamos a intentar trabajarla de una forma no tan directa de te pongo la fórmula y empezamos a sacar lados, porque eso no es el teorema de Pitágoras. Eso es la aplicación del teorema de Pitágoras. Vale. Pero antes habrá que entender qué es. Y si ya nos encontramos con alumnos que ya la han visto y ya les han machacado en la aplicación, podemos hacer una especie de reborn y volver a empezar y enseñarles de dónde viene. Porque cualquier alumno que le preguntes qué es el teorema de Pitágoras, no te lo sabe explicar. Solo sabe decirte que es esos ejercicios donde se saca un lado de un triángulo. De nuevo, la aplicación. Entonces vamos a construir el teorema. Y de paso podemos hablar de lo que es un teorema. Objetivo, primero de la ESO. Venga, si nos empeñamos en que en primero de la ESO... Ahora, como por lo menos en Comunidad Valenciana no hay currículum, hasta tercero lo puedes hacer donde quieras. Se les dice a los alumnos que con regla midan en su libreta, construyen un triángulo rectángulo de base 4 centímetros... o 4 cuadraditos, o 4 unidades de lo que quieran, mejor centímetros porque vamos a poder medir la hipotenusa con más precisión, y de altura 3, y que lo midan. Y que la hipotenusa que surge de ese triángulo la deben de medir experimentalmente, con una regla. Y evidentemente a toda la clase, si saben medir, te van a decir que mide 5 centímetros. La pregunta es, ¿ese 5 puede obtenerse con operaciones sencillas del 3 y del 4? Ajá. Y los dejas ahí. Sumar, restar, multiplicar, raíz cuadrada y lo dejas un rato. ¿Un rato cuánto es? Esa es una pregunta excelente. Yo empezaría primero 10-15 minutos sin decir nada. Te sientas. Vale. Y que vayan viniendo con operaciones. Pero creativas. Si hace falta que hagan el doble del 4 más... Vale. A ver si hay algún consenso. A los 15 minutos le decís, ¿encontráis algo? No. Y entonces dice, vamos a modificar... Das por sentado que no van a encontrar el teorema de Pitágoras. Bueno, hasta ahora no me ha pasado. Eso es lo de dejarles trabajar así, aunque sepas que no va a llegar,
te predispone a poder esperar que a lo mejor alguien lo haga. Ujú. Y decir, oye, ¿y si alguien demuestra el teorema de Pitágoras? ¿Por qué no? ¿Por qué no puede haber un Ramanujan en tu clase? O Hombre, una claro. Ramanujan. Un Euclides. O un Euclides. Entonces, lo siguiente que haces es, ¿no os ha salido? No. Luego, ¿podemos concluir que a lo mejor no están relacionados los lados? Vamos a construir algo nuevo. Y entonces, en la pizarra, coges y dices, voy a calcular las baldosas cuadradas que podría dibujar usando estos lados como lados del cuadrado. Y construyes los cuadrados, el clásico dibujo de Pitágoras. Y entonces tienen 16, 9 y 25. Ya les dices, comprueba ahora si el 25 puedes extraerlo del 9 y del 16. Y no sé, ¿qué pueden tardar? 2 minutos en darse cuenta que es la suma. Ujú. Y entonces les preguntas, ¿y qué significa esto? Y con ellos construyes que lleguen a la expresión de este lado al cuadrado es la suma de los otros cuadrados. Ujú. Vale, siguiente pregunta. ¿Será así para todos los triángulos o solo para este? Entonces, tan fácil como cogerse otra terna pitagórica y volver a hacerlo. Vale. 3, 4 veces. No estamos demostrándolo, estamos comprobándolo, porque estamos en primero de la ESO. Ujú. Pero es verdad que no lo has planteado de una forma mecánica, ¿no? De os No. voy a enunciar el teorema de Pitágoras, es este, No, claro. y os lo voy a demostrar usando no sé cuántos, no sé más, Claro. sino que le has hecho descubrirlo un poco, entre Claro. comillas. Y luego está la pregunta final, que es, pon por escrito qué es lo que has obtenido. Primero, hemos obtenido una relación entre qué? Entre lados, pero que en realidad no es entre lados, es entre áreas de los lados. Sí. Y que lleguen a la conclusión, más o menos con sus palabras, de que el teorema de Pitágoras es una verdad que hay subyacente a los lados de un triángulo, rectángulo. Ujú. Luego podemos hablar de la importancia que tiene eso, porque todo triángulo se puede reducir a triángulos rectángulos. Por lo tanto, todo triángulo está relacionando sus lados y construirlo. Claro, eso yo, el otro día cuando hablé en la radio esto de matemáticas y arte, yo la pregunta que me hacía era si hay una relación entre los cuadrados de los lados de los triángulos y los cuadrados son áreas de cuadrados. ¿Te está hablando el teorema de triángulos? ¿Te está hablando de cuadrados? ¿O te está diciendo que cuando tienes una cosa es impepinable tener la otra también, ¿no? De alguna forma. Claro. Bueno, al final esto entré en una discusión hace poco en Twitter. Esto al final está relacionado con la métrica del espacio. Sí, y la métrica y la geometría de un espacio no deja de medir líneas y áreas de forma... Sí. Tú no tienes una geometría si no puedes definir también un área. Claro. Entonces ahí está la relación. Teorema de Pitágoras no aplica en una esfera, por ejemplo. O sería diferente, vamos, habría una... Ese era el debate. No como lo conocemos. El teorema de Pitágoras es la métrica, ¿no? Lo que nos da la medida entre dos puntos en el mundo euclídeo. Sí. Si te vas a una esfera, existe la métrica y existe algo parecido al teorema de Pitágoras, que no se le llama así porque esto tiene más de 2000 años. Se le llama la métrica en la esfera. O podríamos decir el Pitágoras de la esfera. Eso ya es una cuestión de etiquetas. Pues muy interesante. Me parece guay. Y en general los estudiantes más o menos siguen este proceso, igual que le he preguntado antes a Javi. Pues el problema está en dónde lo hagas. Si lo haces en un primero de la ESO, que yo lo probé hace 2 años, no hay reticencias porque no están viciados con lo que es el teorema de Pitágoras. Ajá. Pero si tú estás en tercero de la ESO o en cuarto, si lo intentas, el daño, entre comillas, ya está hecho, porque ellos ya saben usarlo. Entonces, el esfuerzo viene en explicarles por qué es importante que entiendan qué es más allá del uso. Porque te dicen, pero esto me va a hacer falta en un ejercicio. Claro que no, porque un ejercicio implica la búsqueda de uno de los lados. Entonces, la pelea es por qué es importante entender esto, que no es fácil de contestar. Bueno, me siento tentado a decir que estás haciendo educación en valores cuando les obligas a hacer esa pregunta. Precisamente porque la noción teleológica o la noción finalista de las cosas, algo solo es importante si me sirve para no sé qué, no deja de ser una noción ética. Entonces, el sacarles de esa caja y decirles, no, es que esto lo puedes hacer solo para entender por qué estás haciendo esta cosa, pues también es una parte importante de la educación, creo yo. Sí, además, mi ariete de batalla siempre es, muy bien, no vale para... Necesitáis saber para qué vale. ¿Os gusta la música? Sí, ¿para qué vale? Ay, no sé, me gusta... a mí me gusta demostrar el teorema de Pitágoras. Es difícil que entiendan que te pueda producir placer intelectual demostrar una verdad, pero es que lo tiene. Bueno, yo creo que solo es difícil por la cultura en la que vivimos, ¿no? Claro, Viviendo en otra cultura, pues no sería trivial, digamos, no sería nada difícil. Pero bueno, muy bien, muy interesante. Pues Javi, vamos con la siguiente. No sé si tienes preparado para nosotros alguna cosa de química para que esto no sea el mundo de los físicos. La que tengo ahora tiene que ver con química. Os pongo un poquito en contexto también. Yo llevaba bastante tiempo sin dar tercero de la ESO
y este año he cogido un grupo de tercero de la ESO y además es un grupo de enriquecimiento curricular. Son alumnos de altas capacidades. Entonces, a mí me habían dejado muy claro en orientación que no tengo que darles más nivel, sencillamente tengo que trabajar con ellos de manera diferente, ¿vale? Para aprovechar esas altas capacidades. Y por eso me pasé el verano pensando en una forma distinta de enfocar los contenidos del curso. Que después de haber trabajado ya la primera unidad con ellos, creo que también sería aplicable en cursos normales simplificando algunas cosas, ¿vale? O sea que lo veo también aplicable en otras situaciones. Pero lo quería comentar para que tengáis claro también un poco la base con la que trabajo. Vale, a mí me llegan a decir eso y yo lo primero que habría pensado es, bueno, para aprovechar sus altas capacidades, lo mejor que puedo hacer es montar Matrix y los meto dentro de un aparato. Que lo hagan todos ellos desde cero. Pero bueno. Bueno, entonces, pero bueno. Esta unidad es sobre las reacciones químicas y sobre modelos atómicos. Lo he juntado todo. Bueno, y disoluciones también. Es una unidad que tengo previsto que me dure todo el segundo trimestre, ¿vale? Y todo va en torno a la misma situación de aprendizaje, que es la pregunta que le da nombre a la unidad. ¿Podemos crear oro? Entonces, la primera, además, el orden en que les desarrollo los contenidos es el orden inverso en el que se suelen dar. Pero me ha parecido que tenía más lógica si quería trabajar con ellos de esta manera. Entonces, os cuento. Primero les planteo la pregunta. ¿Podemos crear oro? Y claro, eso nos da para un debate en donde además no hablamos, que eso sí que lo hemos hecho ya, ¿vale? Ya las primeras sesiones ya las hemos dado. Y no estuvimos hablando solo de física y de química, sino que estuvimos hablando incluso de economía. Porque hubo alguno de los alumnos que planteó, si se pudiese crear oro, el precio del oro bajaría y entonces no tendría sentido querer crear oro. Entonces salió un debate bastante interesante. Qué interesante, pero claro, pero si creas solo una pequeña cantidad de forma que no afecte al precio del oro, tú te haces rico y el resto que les den. Eso también lo estuvimos comentando, que a lo mejor si esto lo dejamos como un saber hermético, pues entonces unos poquitos se beneficiarían de ello. Y también del coste de crear ese oro. Porque a lo mejor es tan alto que tener ese oro también es muy poderoso, sí. Bien, estuvimos hablando incluso de la alquimia, de la piedra filosofal y este tipo de cosas. O sea que incluso metimos dentro cuestiones históricas y todo. Al final llegamos a la conclusión de que si queremos crear oro, ¿vale? Que estuvimos debatiendo también sobre qué significa eso de crear. ¿Nos referimos a sacarlo de otro sitio? ¿Nos referimos a crearlo de la nada? Y al final llegamos a la conclusión de que para crear oro tendríamos que poder transformar unas sustancias en otras. Y eso tiene nombre, eso es una reacción química, ¿vale? Al menos a este nivel. Y dedicamos esa sesión a hacer unas cuantas reacciones químicas sencillas para que viesen que son llamativas, como quemar cinta de magnesio y cosas así, ¿vale? La siguiente sesión la dedicamos a deducir las leyes ponderales. Yo cogía y les decía, sin saber ellos todavía prácticamente nada de química, les daba cantidades. Si yo cojo esta cantidad de magnesio y lo quemo, luego me sale esta cantidad de óxido. Y nos dábamos cuenta de que la masa ha cambiado. Y entonces, a partir de eso, estuvimos debatiendo de por qué la masa ha subido. Y al final llegamos a la conclusión de que algo tiene que haberse juntado, que a lo mejor el aire tiene algo que ver. Y entonces ahí introdujimos la ley de conservación de la masa. Y de manera parecida introdujimos las otras leyes ponderales, a partir de datos experimentales y de trabajar con ellos. Esto hay que decir también que venimos de trabajar las leyes de los gases y, por ejemplo, la ley de las proporciones múltiples, ellos ya hemos estado machacando mucho el tema de la proporcionalidad. Entonces, en la ley de las proporciones múltiples les fue muy fácil, porque les di varios datos y enseguida alguien se dio cuenta. Si dividimos siempre nos sale lo mismo. Eso es lo que nos pasaba con los gases. Y entonces enseguida llegamos a esa ley, por ejemplo. El siguiente paso fue, ¿vale? Sabemos las leyes empíricas, pero ¿por qué pasa esto? Entonces vamos a intentar aplicar el único modelo que hemos visto de momento en el curso, que es la teoría cinético-corpuscular. ¿Podemos explicar las leyes diciendo que la materia está hecha de bolitas, de partículas? Y dedicamos toda la clase a darle vueltas al tema y efectivamente se puede explicar todo diciendo que la materia está hecha de partículas. Y en el proceso nos dimos cuenta de que no todo lo que llamábamos partículas son partículas. Hay cosas que son grupitos de partículas. Y entonces introdujimos el modelo de Dalton y el concepto de átomo, el concepto de molécula, que es un cristal, y estuvimos introduciendo todos estos conceptos a medida que íbamos deduciendo estas cosas. Una pregunta, Javi. ¿Cuántas horas al día le das a este grupo? O sea, ¿cuánto tiempo se extiende todo esto que nos estás describiendo? Estos son 2 horas a la semana y si mi planificación va según lo que tengo pensado, terminaríamos a finales de febrero. Vale. O sea, os pasáis varios meses, digamos, sí, con esto. Con esto nos pasaríamos 2 meses y medio, fácil, ¿vale? Vale, siguiente paso, que a partir de aquí es en donde empieza lo que yo tengo planificado, pero no sé cómo va a salir, porque todavía no hemos llegado, ¿vale? Siguiente paso es, nos vamos a replantear la pregunta. Ahora que ya sabemos qué es una reacción química, vamos a replantearnos, ¿se puede crear oro?
Y entonces, ¿qué espero yo que salga de ahí? Que espero que salgan otras preguntas, ¿vale? Porque, por ejemplo, ahora que deberíamos de preguntarnos, ¿el oro? ¿Hay partículas de oro? ¿Hay átomos de oro? Si hay átomos de oro, entonces para poder sacar oro puro necesito alguna otra cosa que tenga oro, necesito tener alguna otra sustancia que sea un compuesto. Luego también, al dar las proporciones múltiples, estuvimos diciendo que dos sustancias pueden dar lugar a distintos compuestos, y no podemos llamarlos a todos por igual, con lo que tendremos que buscar una manera de organizarnos y de ponerle nombres a las cosas. Y esas preguntas son las que nos van a dar pie a cómo continuar. Y una cuarta pregunta que voy a intentar que salga también, que es, si los átomos pueden juntarse, ¿por qué se juntan? Algo tiene que haber que los haga juntarse. Y esas son las preguntas que nos van a dar pie a el resto del tema. Digamos que esto ha sido hasta ahora la introducción. Entonces, lo primero que haremos a la vuelta de vacaciones será, lo primero, organizarnos. Y organizarnos significa ponerle nombres a las cosas para que sepamos de qué estamos hablando. Y por tanto empezaremos viendo formulación. Una vez que hayamos visto formulación, entonces utilizaremos lo que ya sabemos de formulación para revisar todo lo que sabemos de reacciones químicas. Y entonces veremos pues ajuste de reacciones, estequiometría, veremos el concepto de mol, ahora que ya sabemos lo que son los átomos, veremos la masa molar, etcétera. Claro, entiendo que hay algo de repaso en esto que dices, ¿no? O sea, que esos conceptos en realidad no se los introduces por primera vez. Hay unos pocos que sí, pero hay otras cosas. Quiero decir, ellos en teoría el curso pasado vieron reacciones químicas. A nivel muy cualitativo todo, pero sí que tienen la noción básica de lo que es una reacción química. Y saben lo que es un elemento y saben lo que es un átomo. Entiendo. ¿Vale? Entonces aquí lo que estamos haciendo es revisar esos conceptos y darle un sentido a por qué necesitamos esos conceptos. No solo darles el concepto y ya está. Después de reacciones químicas les plantearé yo otra pregunta, y es, ¿podemos cambiar la velocidad a la que se produce una reacción? ¿Y por qué nos puede resultar eso interesante? Porque eso a lo mejor a nivel industrial, para producir más cantidad de ciertos productos, nos puede interesar. O para conservación de alimentos, igual lo que nos interesa es reducir la velocidad a la que se producen ciertas reacciones. Y dentro de eso diremos, ¿y qué pasa con los sólidos? Los sólidos reaccionan muy despacio, porque solo las partículas de la superficie van a reaccionar con lo que tengan en contacto. ¿Qué podemos hacer para que un sólido reaccione más deprisa? Y entonces ahí diremos, pues machacarlo mucho, y si queremos que gane movilidad las partículas, disolverlo. Y entonces trabajaremos las disoluciones y las concentraciones. Y a todo esto, fijaos que hemos hecho toda la parte de reacciones químicas solo con el modelo de Dalton. Cuando de normal lo primero que se hace es, estos son los modelos atómicos, y después de ver modelos atómicos, entonces vamos a hacer reacciones químicas. ¿Cuándo vendría la parte del resto de modelos atómicos? Pues porque nos queda una pregunta sin responder de las que nos habíamos hecho, que es ¿cómo se juntan los átomos? Entonces, si la materia es neutra, ¿cómo puede ser que los átomos se junten? ¿Cómo podemos explicarlo utilizando las fuerzas que conocemos? Y entonces daremos un repaso a cómo funciona la fuerza eléctrica. Y una vez que sepamos cómo funciona la fuerza eléctrica, entonces cogeremos ya y hablaremos de que los átomos deberían de tener cargas dentro para que sea esa fuerza eléctrica la que nos permite explicar que se junten. Y entonces veremos los modelos atómicos hasta el modelo planetario, hasta el modelo de Rutherford. Vale, me parece... ¿has terminado? O sea, llegamos... ¿Este es el final propuesto? Sí. Bueno, sí. Lo único es el epílogo de la unidad sería retomar la pregunta inicial y darle respuesta. Ah, exacto. A eso iba entonces ahí como conclusión diremos, entonces, ¿podemos crear oro? Y ahí lo que espero es que me digan, por un lado, que en una reacción química no podemos crearlo como tal, lo que podemos es extraerlo a partir de otros compuestos que ya tengan átomos de oro. Pero, como lo último que habremos visto es que al final todos los átomos son protones, neutrones y electrones, pues puede ser que en esa discusión hablemos también, a nivel muy básico, pero de reacciones nucleares y de si es posible crear unos elementos a partir de otros, pero ya no con reacciones químicas, sino con otras reacciones más complicadas. Sí, yo cuando estaba haciendo doctorado, Arcadi Santamaría, mi director de tesis, me dijo que hay una ley fundamental de los papers científicos, que es que cuando el título del paper es una pregunta, la respuesta es siempre no. Entonces, me hace gracia lo de ¿podemos crear oro? Spoiler, no. Y es que es verdad, es casi siempre así, y encima se cumple continuamente. Yo hace poco hice un programa de radio sobre esto del agujero de gusano en un ordenador cuántico y lo titulé ¿hemos creado un agujero de gusano en un ordenador cuántico? Spoiler, no. Siempre es así, es una ley que se cumple. Porque además es muy lógico que se cumpla, porque si lo hubieras hecho, no llamarías con una pregunta al artículo. Dirías, creación de un agujero de gusano en un no sé qué, ¿sabes? Directamente. De hecho, una de las cosas que dijeron en la primera sesión cuando les dije, ¿se puede crear oro? El primero que levantó la mano dijo, no, porque si no, alguien ya lo habría hecho.
Y dije, pues muy bien, sí, tienes toda la razón del mundo. Extremadamente sensato, me parece muy, muy sensato. Sí, sí, así es. Pues qué guay, ¿no? Me parece muy interesante. Efectivamente repasáis varias cosas y les obligas como a pensar en conceptos que ya saben de una forma hilada. Está bien, me mola. Es que incluso si tocáis la parte de economía y de cómo afectaría eso al mundo, tenéis ahí un pequeño crossover con cosas de geografía económica y todas estas cosas. Así que está muy bien. Ya os digo, esto no lo he puesto en práctica todavía. La que he puesto en práctica es la anterior. Lo que pasa es que prefería presentaros esta porque es más como es el núcleo de la química, son las reacciones químicas y los modelos atómicos. Sí. Pero la anterior, que es sobre las leyes de los gases y la fuerza gravitatoria, que se lo he juntado todo, sí que la hemos hecho así y en general creo que ha dado buenos resultados. Al principio iban un poco perdidos porque, claro, era la primera unidad, no sabían lo que esperaba yo de ellos, no sabían cómo tenían que afrontar esto, no sabían cómo tenían que estudiar luego para cuando hicimos la prueba escrita, pero luego al final, viendo los trabajos que me han hecho y el resultado al que han llegado, creo que ha funcionado bastante bien. En otro programa, si acaso, la comentamos. Sí, exacto. Algún otro programa dedicaremos a contar alguna otra cosa más. Y de hecho voy a aprovechar que vosotros ya habéis hablado mucho, porque en este podcast en general nosotros hablamos mucho, ¿no? Entonces voy a aprovechar para presentar a otro personaje más de este podcast que tenemos cierta esperanza de que se pueda convertir en un personaje fijo del podcast. No estoy muy seguro de cómo de metidos estáis en el mundo de las inteligencias artificiales y todo esto, pero seguramente a muchos os suene que ya hay por ahí por el mundo inteligencias artificiales con las que puedes hablar en internet y preguntarles cosas. Y en particular en los últimos tiempos se ha hecho como medio famosa una que se llama ChatGPT y que os recomiendo mucho que utilicéis, ¿vale? La página es chat.openai de Artificial Intelligence, chat.openai.com. Es muy interesante y vamos a introducir a nuestro chatbot como un personaje más de Ignorancia Sí que Sé, un personaje que quizás sea más inteligente que los ignorantenautas que tenemos habitualmente. Entonces, yo me he hecho una cuenta en esta paginita que se hace muy fácil con Gmail o con lo que sea. Y pues estoy hablando un rato con este chat. Entonces le he dicho lo que estamos haciendo en este podcast para que él sepa pues qué es lo que vamos a querer de él. Le he dicho, bueno, estamos haciendo un podcast sobre educación de las ciencias y tal. Y le digo, ¿podrías responder algunas preguntas? Y con mucho interés y con mucha alegría me ha dicho, hola. Claro que sí, estaré encantado de ayudarte en cualquier pregunta que tengas sobre educación en ciencias. ¿Cuáles son las preguntas que tienes en mente? Estoy aquí para ayudar en lo que pueda. Es súper educado, es mucho más educado que nosotros. Me gusta mucho chat. Entonces, bueno, como tenemos todas estas dudas de qué son las situaciones de aprendizaje, pues yo le he dicho, ¿sabes lo que es una situación de aprendizaje? Y Chatbot me contesta lo siguiente, es maravilloso, me encanta poner voz a Chatbot. ¡Sí! Una situación de aprendizaje es una experiencia educativa que se diseña para facilitar el aprendizaje de una persona. Estas situaciones pueden ser muy variadas y pueden incluir actividades como lecturas, discusiones en grupo, experimentos, proyectos, presentaciones, entre otras. La idea es que a través de estas actividades la persona pueda adquirir nuevos conocimientos, habilidades y valores. Es importante tener en cuenta que una situación de aprendizaje no solo se trata de transmitir información, sino también de promover el pensamiento crítico y la reflexión sobre los conceptos y habilidades que se están adquiriendo. Oye, de verdad, Chatbot es mucho mejor que el BOE. Es mucho mejor que la definición del LOMLOE. Me parece maravillosa la definición de Chatbot. Brutal. ¿Nos parece increíble que tengamos una inteligencia artificial que lo esté haciendo mejor que nuestros legisladores? ¿Podrían los legisladores pedirle a Chatbot que redacte las leyes? Por favor, un BOE redactado por Chatbot. Hay mucha ciencia ficción escrita sobre este tema, ¿eh? Creo que Asimov tiene mucho que decir. Oye, se me ocurre una idea. La voy a soltar así. Le propongo a nuestros oyentes y que nos lo escriban por ¿Sí? la cuenta de correo, que creo que no has dicho hoy. ¿Puede ser? ¿La recuerdas? Cierto. Es verdad, se me ha olvidado. Sí. En la cuenta de correo la vamos a decir ahora. Es deignoranciapodcast, todo junto, deignoranciapodcast@gmail.com. Vale. Propongo que la gente nos dé nombres para este cuarto ignorantenauta. ¿Vale? Vale, me parece estupendo. El nombre que quieran. Así le bautizamos. Puede ser el género que quieran, lo que sea, por favor, ser originales. Y se quedará el más votado, va. Sí. O el que más nos guste, ¿qué coño? Exacto.
No, igual lo que hacemos es con los diferentes Hacemos candidatos que nos llegan, hacemos una especie de encuestita por Twitter o algo por el estilo. ¿Vale? Sí. Ya lo decidiremos. Según lo que nos vaya llegando, ya lo decidiremos. Pero a mí lo que me gustaría de verdad es incorporar a Chatbot y que nos pueda decir alguna cosa en todos los episodios. Entonces, en este episodio yo creo que necesitamos pedirle a Chatbot una situación de aprendizaje. Y me parece que Víctor tenía una en mente pedírsela. Yo tengo otra preparada que no he hecho, pero antes me gustaría ver su versión sobre lo del teorema de Pitágoras. Vamos a ver cuánto difiere de la mía o si se ha copiado o me he copiado de él. Prometo que no se lo he preguntado antes, Vale, pues esta venga. es nueva. Vamos a pensarla primero cómo se la escribimos. Sería algo así como: ¿me puedes diseñar una situación de aprendizaje para introducir el teorema de Pitágoras en, no sé, en primero de la ESO? Vale, pues estoy escribiéndoselo a Chatbot. Por favor. A mí de primeras se me ocurre Karen, que es como llaman en Spider-Man a la inteligencia artificial que lleva el traje que le hace Iron Man. Claro, sí, es verdad, efectivamente. Sí, y de hecho le puse ese nombre a mi Google Nest. De hecho, Soy muy friki, todas las inteligencias artificiales que crea Tony Stark tienen nombre propio. Sí. En las de... Jarvis. ¿Cómo se llama? Jarvis. Bueno, pero Jarvis era el mayordomo humano que tenían los ¿Ah, cómics. sí? Vale, pues Cierto. eso no lo sabía. Madre mía, está escribiendo una cosa muy larga, Chatbot, ¿eh? Está escribiendo una cosa muy larga. No, es que te las diseña, ¿eh? A mí me propuso en una de las que tengo que los cogiera a los alumnos por grupos y que luego debatieran entre ellos y sacaran sus conclusiones. Qué barbaridad, Víctor. ¡Wow! Espera. Ahora os lo leo, está ya terminando. Ahora os leo todo lo que nos ha dicho. Madre del amor hermoso. ¡Qué maravilla! Pues a ver, os cuento. Claro, aquí te presento una posible situación de aprendizaje para introducir el teorema de Pitágoras en primero de la ESO. 2 puntos. Me hace gracia que inicialmente repite la pregunta como para dejarte claro que ha entendido lo que le estamos pidiendo. Lo cual no me parece mal. Si los estudiantes lo hicieran en clase, seguramente tendríamos la vida un poco más fácil. Luego, recordadme que tengo una consulta que haceros a vosotros dos, a ver qué opináis sobre esto. Sobre los alumnos vale, y el chat. De hecho, me la ha puesto en 4 puntos y para no estar yo leyendo todo el rato, si queréis comentamos cada punto por separado, ¿vale? 1. Introducción. Antes de comenzar la actividad, es importante que los estudiantes tengan una idea general de lo que es el teorema de Pitágoras y en qué consiste. Fíjate que aquí ya discrepa contigo. Para ello, se puede comenzar mostrando una breve presentación o vídeo explicativo sobre el tema, o bien hacer una breve exposición oral. Fíjate, aquí ya está discrepando contigo, Chatbot. Sí, pero claro, o sea, él ya dice que para introducirlo, primero les hables de qué es. O sea, quiere una clase magistral. Está defendiendo una pequeña clase magistral. Chatbot. En redes te atacaban. Es lo que parece. A ver, seguimos. 2. Actividad en grupo. A continuación, se puede dividir a los estudiantes en pequeños grupos y darles una serie de figuras geométricas, triángulos, cuadrados, rectángulos y una regla graduada. Cada grupo debe medir los lados de las figuras y, con ayuda del teorema de Pitágoras, calcular el área de cada una de ellas. Calcular el área usando el teorema de Pitágoras. Chatbot no ha pasado... Me parece que Chatbot no se ha estudiado bien esta lección. Pero... ¿Ha dicho círculos también? O sea... No. Triángulos, cuadrados, rectángulos, etcétera. Claro, porque querrá que... Está yendo muy lejos. Quiere que tú trocees las figuras construidas a base de triángulos, rectángulos y puedas sacar los lados que te faltan para hacer... O sea, tú puedes medir... Es un poco absurdo porque... Si puedes medir la base y altura del rectángulo, no te hace falta Pitágoras. Claro, incluso la del triángulo, aunque sea medirla de forma aproximada. No sé yo si Chatbot me está convenciendo. Debate. Una vez que los grupos hayan completado esta actividad, se puede organizar un debate en el que cada grupo presente sus resultados y explique cómo han utilizado el teorema de Pitágoras para obtenerlos. Los demás grupos pueden hacer preguntas y aportar sus propias ideas y opiniones. Bueno, esto no está mal, ¿no? Un pequeño matiz, lo que hemos hablado antes. La versión modelizadora de la matemática aplicable a la realidad y la epistemológica. Chatbot aprende de lo que hay en redes. ¿Qué es lo que domina en redes? La aplicación del teorema de Pitágoras. No está hablando del teorema, está hablando de su aplicación y da por conocido el cálculo de él. Sí, de hecho, vamos a decir, no he dicho de dónde sale el conocimiento de Chatbot, pero Chatbot es una inteligencia artificial que ha aprendido a partir de cosas que hay en Internet. Es decir, no solo de cosas que hay en Internet, es más complicado. O sea, bueno, tendríamos que invitar a Carlos Santana, .csv, para que nos lo explicara bien, pero él tiene un vídeo en donde explica eso. Si buscáis .csv en YouTube, le encontráis. Y es muy complicada la forma de enseñar a este chat, a este bot,
pero una de las cosas que utiliza es información que ya está en Internet. Entonces es verdad que puede estar sesgado por lo que son las conversaciones en Internet, así es. Y finalmente me dice 4, actividad individual. Para finalizar, se puede proponer a los estudiantes una actividad individual en la que debatan por escrito sobre la importancia del teorema de Pitágoras en la vida cotidiana y en diferentes campos de la ciencia y la tecnología. Bueno, tengo la sensación de que Chatbot tiene más claras las partes que son iguales en todas las situaciones de aprendizaje, que es que hay que hacer debates, que es que hay que reflexionar sobre la utilidad para la vida cotidiana. Tiene más claro eso que realmente el cómo llegar al teorema de Pitágoras. Bueno, me encaja con una inteligencia artificial que no ha aprendido matemáticas en sentido estricto. Bueno, le vamos a poner a Chatbot un 5 por el esfuerzo, ¿vale? Y ya veremos cómo lo introducimos en otros capítulos. A mí es que me gusta mucho la idea de tener una cuarta voz que no es una voz. De hecho, habríamos de encontrarle voz también. Sí. Igual le terminamos poniendo alguna especie de sintetizador de voz o algo por el Igual estilo. Nos va acabando sustituyendo a todos y dejamos que el programa se haga solo. Abrimos 3 ventanas con el chatbox y que hablan entre ellas y ya está. Las respuestas de una se las damos a la otra. Hace poco vi programas que te leen, te cogen un audio tuyo, extrapolan tu voz y hablan por ti. Y con un resultado muy bueno, muy parecido. Sí, sí. Es más, los oyentes no pueden saber si esto que está ocurriendo lo están haciendo bots maravillosamente entrenados o si realmente somos Alberto, Javi y Víctor. Esto es imposible de saber. Pues yo, si os parece bien, tengo una consulta para vosotros y también un poco para los oyentes si nos quieren escribir. Yo llevo unos días pensando porque ha habido mucho debate por el tema de que si tú mandas trabajos a los alumnos, Chatbot te los puede hacer o te puede dar prácticamente las líneas generales de lo que quieres hacer. Y que claro, que de qué vale mandar un trabajo si te lo va a hacer esto. Como lo que antes era copiar de Wikipedia, ¿no? O de la enciclopedia. Y yo, claro, para mí la solución es fácil. Bueno, no pidas un trabajo así, sino que puedes mandar un trabajo que con Chatbot lo trabajen, se preparen y luego les haces un examen in situ de venga, ahora vas a hacerme el trabajo en estas 2 horas. A ver cuánto has aprendido de Chatbot. Y claro, estoy ahí, para mí es una herramienta súper poderosa. Me encantaría trabajar en el aula con los chavales y Chatbot, preguntándole, venga, ¿qué es pi? Va a ver qué dice. Como si fuera un conversador con el que te vas a tomar algo para aprender. Pero me da miedo que lo empiecen a usar en otras asignaturas de forma perversa y sea yo el foco de todas las iras de mis compañeros. No sé qué opináis. Es que estoy muy tentado. No lo he comentado. Que casi prefiero esperar que el río siga su curso y cuando ya todo el mundo lo conozca, entonces lo empiezo a aplicar como herramienta. Bueno, mi opinión es que no puedes enfrentarte a las olas del mar y que eso va a terminar ocurriendo eventualmente. O sea, algunos estudiantes van a usar estas inteligencias artificiales de forma fraudulenta, entre comillas. Eso es algo que tú, Víctor, Marco, no puedes evitar. Entonces, bueno, quizá esperar para que no te echen la culpa a ti, pues está bien. Pero que eso va a ocurrir, pues va a ocurrir. O sea, hagas tú lo que hagas. Sí, de hecho yo creo que tarde o temprano esto se va a hablar de esto en clases. De hecho, la asignatura de informática en tercero de la ESO ya no se llama informática, al menos en la Comunidad Valenciana, se llama programación, inteligencia artificial y robótica. Entonces, cuando hablen del tema de inteligencia artificial, es que esto es una herramienta que tienen ahí para que puedan trabajar sobre ello, que es brutal. Pues bueno, yo creo que con esto, aparte de hablar de situaciones de aprendizaje, hemos introducido al cuarto ignorantenauta de este programa, que vamos a ver si lo utilizamos para cosas o no, que es Chatbot. No sé si tenéis algún comentario final sobre esto de las situaciones de aprendizaje, si queréis decir alguna cosa que no hayamos dicho. Pues yo animar a nuestros compañeros profesores que no se agobien y no se desanimen, que muchos de ellos ya están haciendo esto y que, bueno, poco a poco vayan creando cosas interesantes, pero que tampoco se saturen. Que es que veo también un clima de agobio, de malestar también por, ciertos artículos que han salido por ahí que la gente ha interpretado como un ataque, que oye, que yo creo que lo estamos haciendo bien y que poco a poco, que la ley acaba de salir y que nos vamos adaptando a las nuevas cosas y que ya está. Sí, y yo creo también que hay que tener presente que la definición de situación de aprendizaje es lo suficientemente amplia como para poder abarcar muchas cosas. Entonces, todos vamos a poder encontrar algo en lo que nos sintamos cómodos. Fijaos que en este programa hemos dado desde situaciones que en una sola sesión se trabajan hasta situaciones que te pueden articular todo un trimestre. Pasando por algunas que en unas pocas sesiones las tienes hechas. O sea que tenemos mucha libertad a la hora de trabajarlo y que de hecho mucha gente ya hacía cosas parecidas. Entonces, pues bueno, un poquito más de burocracia,
Pero aparte de eso, al final todos miramos por el bien de los alumnos, así que... Muy bien, pues bueno, así damos ya por introducido este tema del que supongo que vamos a hablar más veces porque acaba de entrar en la ley y supongo que dará que hablar más cosas. Es posible, igual que a final de curso lo retomemos y hablemos de las cosas que habéis implementado este curso, cómo han funcionado y todas estas cosas. Así que, como siempre, muchas gracias, Javi, Víctor. De nada. Un placer. Un placer. Y muchas gracias a todos los oyentes que han llegado hasta aquí. Ya sabéis que estamos tratando de ser más regulares con la publicación y nos va, bueno, un poquito regular, pero bueno, cada 3 semanas, entre 2 y 4 semanas, pues terminamos más o menos publicando. Así que ya sabéis que al otro lado de esta sintonía que está empezando nos vais a encontrar dentro de un par de semanitas. Venga, hasta luego.